doctora, está bien. Seguramente me van a visitar mañana. Yo te aviso cualquier cosa, ¿está bien? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Katia Ayala.
Hoy, bajo la invitación de acá de la cooperativa, vamos a hablar un poquitito sobre la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. Les quiero agradecer a todos por la presencia y sin más preámbulos podemos comenzar la presentación. Así también después de la presentación podemos hacer preguntas para que podamos interactuar un poco entre todos. Bueno, octubre, como todos ya saben, es el mes en donde nosotros recordamos, ¿verdad?, la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Entonces, esta pequeña presentación es para que podamos crear conciencia, así como todo el octubre rosa es crear conciencia sobre este mal que puede aquejar a cualquier persona. Hablando un poquito de las estadísticas actuales que se tienen en Paraguay y en el mundo sobre el cáncer de mama, el cáncer constituye la segunda causa más común de cáncer en el mundo y el más frecuente entre las mujeres actualmente a nivel mundial. En el 2018 nosotros cerramos un total de 2.008.000 casos nuevos por año, ¿verdad?, diagnosticados solamente en Paraguay. Aproximadamente 572.000 muertes fueron registradas, tanto en hombres como en mujeres, a causa del cáncer de mama, porque es una patología que no solamente afecta a las mujeres, sino también puede afectar a los varones. Es la quinta causa de muerte a nivel mundial por afección crónica. Y en Latinoamérica en sí, nosotros tenemos que es la mayor proporción de mortalidad en la región de toda Latinoamérica. En Paraguay se registran aproximadamente por año, ¿verdad?, 1.600 casos nuevos por año. Este año ya salieron las estadísticas nuevas, son casi 1.700 casos nuevos solamente en el 2019 y un total de 400 muertes en el 2019. En el 2018 fueron 538 muertes por cáncer de mama en nuestro país. Con esta estadística y estos números, nosotros podemos decir que a nivel mundial, cada 2 minutos una mujer recibe esta terrible noticia en todo el mundo. Nosotros pensamos que eso siempre tiene una relevancia con respecto a la familia, que si nosotros no tenemos un antecedente familiar, a veces las mujeres nos tranquilizamos un poco y dejamos de hacernos nuestros controles. Pero este dato quiero que ustedes tengan muy en cuenta. 1 de cada 8 mujeres que alcancen los 85 años van a desarrollar cáncer de mama en el transcurso de esa vida. Entonces, es muy frecuente, es una patología que no necesariamente requiere herencia. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede padecer un cáncer de mama. Un dato también que no debemos despreciar es que a veces nosotras nos palpamos un nódulo y ya muchas pacientes vienen y dicen llorando, ya lloré toda la noche porque tengo un cáncer, ya no dormí durante días porque tengo un cáncer. Y esta cifra de aquí, quisiera que lo recuerden bien, pero no hay que despreciar lo que se palpa en la mama. 8 de cada 10 nódulos en la mama
o bultos en la mama que la mujer pueda percibir en el autoexamen mamario no son un cáncer. Pero, ¿qué hay que hacer? Cuando uno percibe un nódulo o un bulto en la mama, tiene que consultar lo más precoz posible para que se pueda hacer un buen diagnóstico y descartar que ese nódulo sea un cáncer de mama. Hasta hoy nosotros tenemos que 70% de los cánceres de mama son diagnosticados por la mujer en el autoexamen de mama. Por eso nosotros todavía hacemos mucho hincapié en la importancia del autoexamen mamario como una parte de la detección precoz. Bueno, hablando un poquito sobre esta patología, el cáncer de mama es una alteración del material genético en donde las células de la mama van a crecer de forma desordenada y van a causar un nódulo, una tumoración en la mama, y esto se puede diseminar o esparcir a otros órganos. Por eso es que es una enfermedad metastásica. El cáncer de mama, hay varias estructuras en donde puede desarrollarse el cáncer en sí, en los conductos, o en los ductos, o en el lobulillo de la mama. Es el crecimiento desordenado de estas células que puede ocurrir en cualquier parte de la glándula mamaria. El cáncer mamario ocurre más frecuentemente en las mujeres, por eso es que nosotras, el hecho de ser mujeres ya nos pone en riesgo, pero hay también un pequeño porcentaje de que para cada 1000 cánceres de mamas diagnosticados en mujeres, uno puede ser un varón. Entonces, si nosotros vamos a pasar otra vez a nuestras estadísticas nacionales, ¿verdad? Que en el 2019 se hicieron aproximadamente 1.700 casos nuevos por año, de los cuales uno fue un varón. Aproximadamente 90% de las pacientes que tienen un cáncer, no hay factores de riesgo conocidos en estas mujeres. Vamos a hablar un poquitito también de los factores de riesgo, y ahí van a darse cuenta que el hecho de ser mujeres es lo más importante aquí. Mujeres que no tuvieron hijos. Nosotros sabemos que ahora las mujeres cada vez posponen más su maternidad, ¿verdad? Entonces, esto también es un factor de riesgo, ya que la mujer que tiene hijos, el primer hijo después de los 30 años, tiene una exposición mayor a las hormonas propias del cuerpo. A veces nosotros pensamos que el cáncer solamente puede desarrollarse por las hormonas que uno consume, pero olvidamos que esas mismas hormonas se están produciendo durante todos los meses en nuestro cuerpo, desde la pubertad hasta la menopausia, en donde no es que se terminan estas hormonas, sino que disminuyen de cantidad. Entonces, por eso ahí comenzamos a tener los síntomas de la menopausia. Entonces, la prolongación en el tiempo de esta persona a estas hormonas propias de uno mismo puede hacer que sea un factor de riesgo. Por eso aquellas mujeres que dejan de menstruar muy tarde, por arriba de los 60 años, o aquellas niñas que comienzan a menstruar muy temprano, con menos de 11 años, es un factor de riesgo a considerar, ¿verdad? No es algo determinante, es un factor de riesgo a considerar para un riesgo de cáncer de mama. Los antecedentes familiares, madre, hija, hermana o primas, ¿verdad? También tienen mucha relevancia, y más aún si hay mujeres jóvenes con diagnósticos en etapas muy jóvenes de un cáncer de mama. Aquellas personas que tuvieron familiares con cáncer de mama y que esa familiar tuvo con menos de 40 años,
habla de un factor genético en esa población. La mujer que tuvo un cáncer de mama puede volver a tener otro cáncer nuevo en la otra mama si esta todavía no se redujo su riesgo, inclusive en aquellas pacientes con cirugías conservadoras puede verse un nuevo tumor en la misma mama. Así que el hecho de ser mujeres es nuestro factor de riesgo principal y cuanto más vivimos, más riesgo hay también. Esta es una lámina que me gusta mucho a mí presentar cuando voy a hablar con las mujeres. ¿Por qué? Porque este dibujito que está aquí arriba, ¿verdad? Hablando de los factores que van a incrementar el riesgo para padecer cáncer de mama, este dibujito es el primero que aparece, que es el hecho de ser mujeres. El hecho de ser mujer ya nos pone en riesgo para un cáncer de mama. Las pacientes mayores de 18 años ya pueden tener un cáncer de mama, pero quiero que recuerden muy bien que todo bulto que haya en la mama, solamente 8 de cada 10, ¿verdad? No van a hacer ningún tipo de patología. Antecedentes familiares de cáncer de mama es también un dato relevante. Mujeres que hayan menstruado antes de los 12 años, y aquellas que hayan dejado de menstruar por arriba de los 60 años. También es un factor que puede contribuir al cáncer. Pacientes que son portadoras de mutaciones, esto se hace bajo paneles genéticos, ¿verdad? Hay unos antecedentes que van a ser de relevancia para que nosotros podamos querer investigar si esas pacientes tienen alguna alteración genética como las mutaciones en BRCA1 y BRCA2, como recuerdan Angelina Jolie, ¿verdad? Ella, su madre había fallecido de cáncer de mama, tenía una prima también que había fallecido de cáncer de mama. Ella se realiza este test genético y sale con una mutación que era muy favorable para el cáncer de mama, entonces ella realizó su cirugía de reducción de riesgo. Fue el boom del momento en el 2013, cuando Angelina Jolie revela a todo el mundo esta mutación, entonces comenzamos a hablar mucho más sobre esto. La exposición del tórax o de la mama en los pacientes con linfomas o timomas, cánceres de timo, en la infancia pueden también estar predispuestos a un cáncer de mama. Las pacientes, como les dije recién, aquellas que no tuvieron hijos o están teniendo el primer hijo después de los 30 años, y el uso prolongado de las terapias de reposición hormonal o reemplazo hormonal, que en nuestro medio no son tan populares, pero en otros países es muy común de ver mujeres que estén haciendo reposición hormonal. Como hay factores que van a aumentar el riesgo, también existen factores que pueden disminuir ese riesgo. Y uno de ellos, y el que más me gusta citar a mí, es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque en la lactancia materna no solamente estamos ayudando nosotros al bebé, sino que también estamos contribuyendo a que esta mujer reduzca su riesgo, no solamente para el cáncer de mama, sino también para otros tipos de cánceres dependientes de hormonas, así como el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, que son muy cercanos al cáncer de mama por la producción de las hormonas. La realización de ejercicio físico puede reducir el riesgo a cualquier tipo de cáncer, no solamente al cáncer de mama, sino que a cualquier tipo de cáncer en un 18%.
Entonces, una actividad todos los días de más o menos 1 hora puede reducir nuestro riesgo a padecer cualquier tipo de cáncer, no solamente cáncer de mama. Evitar el sobrepeso y el consumo de alcohol en exceso también son factores que van a prevenir ciertas patologías, y la realización de la mamografía anualmente a partir de los 40 años. Vamos a estar hablando un poquitito sobre eso, porque quisiera centrar la charla en ese sentido después. Entonces, el cáncer de mama, la detección precoz del cáncer de mama es lo que nos trae hoy a nuestro octubre rosa, ¿verdad? Cada vez nosotros sabemos que la detección precoz es algo que realmente va a ser de mucha ayuda para que podamos salvar a nuestras mujeres y cada vez reducir más el tiempo y el modo de tratamiento de esta patología. Entonces, el cáncer de mama en sí, la detección precoz, se basa en 3 pilares fundamentales, que son los que tenemos aquí. El autoexamen mamario, que todo el mundo sabe la popularidad que tiene. Todos sabemos cómo hacer, pero a veces muchas mujeres tienen miedo de realizarlo por el miedo a encontrar alguna cosa. La consulta con el especialista es el segundo pilar de la consulta. ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas vamos a hacer este pequeño interrogatorio a las mujeres para determinar el riesgo que ellas tienen de padecer un cáncer de mama. Y así poder adelantar o hacer normalmente sus controles de forma periódica. Y la mamografía, que aquí es la estrella de nuestro diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque la mamografía es el único estudio demostrado que puede hacer un diagnóstico precoz en las patologías mamarias. Bueno, vamos a estar hablando de cada uno de ellos y así poder entenderlos y ver la importancia que tiene cada uno de estos 3 pilares. Como hablamos hace un ratito, el cáncer de mama tiene mucha popularidad. Cada uno, más de uno conoce a una mujer que haya tenido un cáncer de mama y esa mujer dice, yo me palpé un nódulo y fui a consultar. El autoexamen es un examen muy sencillo, muy fácil de hacer, que puede ayudar a esta mujer a acudir rápidamente al médico para que pueda hacer un diagnóstico temprano. Consta de 6 partes, 4 de ellas de pie frente al espejo y 2 de ellas acostada, ¿verdad? De forma cómoda para poder palpar toda la mama. Siempre la palpación de la mama se tiene que hacer no en forma de pinza, sino con la yema de los dedos. Y tiene también un periodo en el cual es ideal realizar el autoexamen, que son 10 días después del ciclo menstrual. ¿Esto para quién? Para las mujeres que aún menstruan. Frecuentemente nosotros ya tenemos menopáusicas a partir de los 40, 45, 50 años. Ya tenemos mujeres en etapa menopáusica que ya no están menstruando. Y preguntan, ¿y cómo me voy a hacer yo mi autoexamen si ya no menstruo? Lo ideal siempre es elegir una fecha en el mes para poder realizar este pequeño examen mamario, que es rápido, sencillo, muy fácil de replicar. Y lo que queremos nosotros, ¿cuál es el objetivo del autoexamen mamario? Es que esa mujer conozca cómo es su mama, la consistencia que tiene, la forma que tiene, si no hay ningún tipo de bulto, hoyuelo, piel de naranja, algún tipo de coloración extraña en la piel. Entonces, eso si la mujer lo realiza de forma frecuente, vamos a poder
contribuir al diagnóstico precoz. Como hablamos recién, el control con el especialista es muy importante, principalmente para la determinación de los factores de riesgo. El médico tiene que indagar sobre los antecedentes familiares, el inicio de la menstruación o el fin de la misma, el ciclo que está teniendo esta mujer, si está usando anticonceptivos hormonales o no, el tiempo de uso de estos anticonceptivos, los hijos, si dio de amamantar, el tiempo de lactancia, ¿verdad? Para saber no solamente los factores de riesgo que esa mujer trae, sino también poder indagar sobre los factores protectores que esa mujer tiene para poder determinar un riesgo individual de cada una, un riesgo individual por persona. Y como les dije recién, aquí está nuestra estrella, ¿verdad? Hablar de la mamografía es algo demasiado importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotras las mujeres tenemos miedo de realizar este examen. Y creo que esta diapositiva es la que explica por qué nosotros los mastólogos estamos tan empeñados a que el acceso a la mamografía sea cada vez mayor. Vamos a suponer que estos círculos son nódulos en la mama, de 3 centímetros a 2 centímetros y medio, son nódulos que la paciente puede palpar y acudir al médico. Si nosotros hacemos controles regularmente con el médico una vez al año, el médico puede llegar a encontrar nódulos de 1.3 a más o menos 1 centímetro, ¿verdad? De estos diámetros, el médico mastólogo con el entrenamiento que tiene puede llegar a encontrar una lesión de este tamaño. Y la mamografía puede llegar a encontrar nódulos mucho más pequeños. Pequeños como el diámetro de la punta de un bolígrafo o inclusive menores que la mina de un portaminas. Y es aquí donde se puede curar un futuro cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llegando mucho antes de que esto se esparza en la mama. Entonces, como les hablé recién, cada uno de estos pilares pueden ser iniciados en edades diferentes, ¿verdad? El autoexamen mamario puede iniciarse a partir de los 20 años, así como les había dicho, 10 días después del ciclo menstrual. En todas las mujeres, inclusive las niñas también pueden realizar su autoexamen para que puedan ellas conocer cómo es su mamá y si hay algún tipo de alteración, acudir con ellas enseguida al especialista. Los controles médicos están recomendados a partir de los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como mujeres o inclusive los hombres pueden ir a hacer un chequeo médico para determinar sus factores de riesgo. Entonces el médico va a hacer el interrogatorio, va a ver qué riesgo tiene esa mujer, si es una mujer de bajo riesgo, va a determinar que se realicen los controles de forma anual, si es de alto riesgo, va a indicar de forma precoz la realización de la mamografía, ¿verdad? Va a explicar cómo realizar el autoexamen mamario y entonces vamos a tener una paciente bien controlada. Y a partir de los 40 años es mandatorio la realización de la mamografía de forma anual. Y bueno, por aquí quiero dejarles este mensaje. Una forma de querernos, ¿verdad? Es realizar la detección temprana del cáncer de mama, que en Paraguay están lutando a tantas familias
y tenemos forma de prevenirlos. Actualmente contamos con muchos centros en todo el país para la realización del chequeo médico por un especialista, de la mamografía como forma de diagnóstico precoz. Entonces, debemos realizar estos exámenes y ya no hace falta ir solamente a la capital para realizarlos. Tenemos centros distribuidos en todo el país y esto es lo que quería dejarles hoy, ¿verdad? Eh, Estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Es un mes muy importante para nosotros. En este tiempo de pandemia, creo que no pudimos hacer todo el festejo que queríamos hacer para llegar a concienciar a más mujeres, pero creo que la forma virtual nos ayudó un poco a expandirnos más, ¿verdad? Yo hoy acá en Ciudad del Este, en Alto Paraná, tengo la oportunidad a través del medio virtual de estar ofreciéndoles esta charla a ustedes que están en también varios lugares del Departamento Central, ¿verdad? Entonces, creo que ayudó también a que limitemos nuestras fronteras, ¿verdad? Ahora podemos llegar a muchos lugares que antes nosotros solamente con una ruta podíamos llegar. Muchas gracias por la invitación a toda la cooperativa y cuando quieran hacer preguntas, aquí estoy para responderlas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, Si una persona ya tiene 3 hijos y tiene la edad de 30 años, ¿ya puede hacerse la mamografía? no. La mamografía se hace a partir de los 40 años. De los 40 años. No por el hecho de haber tenido hijos, ¿verdad? Es que se realiza ese estudio, sino que hay que tener una edad determinada. ¿Por qué? Porque la mama, tenemos que tener una mama más adiposa, que eso se logra recién a partir de los 40, ¿verdad? A veces ni tampoco a los 40. Pero las organizaciones internacionales determinaron como punto de corte 40 años porque es la edad donde más se ve este tipo de patologías. En las mujeres jóvenes todavía el índice es muy bajo. Ya, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, doctora. Quiero compartir con usted algo que a mí me pasó en particular. Yo tengo 35 años y tengo ya 2 hijos y hace como 3 meses no una palpación de rutina, sino que en no sé cómo llamarle, en algo ocasional que me llegó a pasar, ¿verdad? Sentí que tenía nódulos en mi mama izquierda y me fui al mastólogo y me detectó unos nódulos, ¿verdad? Son microcalcificaciones, me dijo el doctor. Me hizo la biopsia de mama y salió benigno, gracias a Dios. Y le conté que mi ginecólogo, porque varias veces le pregunté yo al ginecólogo si yo tenía que hacerme ya alguna mamografía, algo para saber de repente si que podía tener o no, ¿verdad? De rutina. Y me dijo el mastólogo que el ginecólogo es para algo. El ginecólogo me dijo que no hacía falta, que no había necesidad, ¿verdad? Entonces yo me quedé tranquila, pasaron los años así y después el mastólogo me retó cuando me fui, ya cuando encontré los nódulos me retó y me dijo, el ginecólogo es para una cosa y el mastólogo es para una cosa. Si tenés alguna duda, tenés que consultar con el especialista de la parte de tu cuerpo que desees saber. No todos pueden decirte, un clínico no puede decirte, ay, te rompiste la rodilla y yo te iba a operar, no. Entonces me dijo, o sea, me dio esa recomendación de que cuando de repente haya alguna parte de mi cuerpo que yo vea que está fuera de rango, como se le dice así, hablando mal y pronto, entonces tengo que consultar con el especialista.
Eso fue lo que a mí me dijo mi mastólogo. Y por suerte consulté con él a tiempo, me operé, me salió benigno, gracias a Dios, y hoy ya estoy recuperada de eso. Sí, con mis controles, que me dijo que cada 6 meses tengo que controlarme por cualquier eventualidad. Por eso es que vuelvo a recalcar, el control con el especialista debe comenzar a partir de los 30 años y en las pacientes que palpen algo antes de los 30 años también deben consultar con el especialista. ¿Alguna otra pregunta? Aquí veo una pregunta de Luciana Venegas. La mamografía está indicada a partir de los 40 años. Pero si nosotros a los 30 años interrogando a esa paciente, hay algún antecedente familiar de relevancia, como les dije recién, no es igual que la abuela haya tenido cáncer de mama a los 80 años que una hermana haya tenido cáncer de mama a los 35 o a los 40. Entonces, ese tipo de interrogatorios los hace el especialista para poder determinar si esa mujer va a adelantar su realización de mamografía o va a poder seguir como la población en general, ¿verdad? Entonces, para determinar ese riesgo es lo que se tiene que realizar el control con el especialista a partir de los 30 años. Prende tu micrófono, Luciana, ya que levantaste la manito. Doctora Katia, le voy a leer una consulta que hacen en la página del Facebook. Sí, no hay problema. Norma Urbieta dice, a las mujeres con prótesis mamarios le dificulta el examen y en dónde se esconden los nódulos con la prótesis. En realidad, la prótesis mamaria o se pone detrás del músculo, ¿verdad? O detrás de la glándula mamaria. Así que en realidad no dificulta nada, se puede realizar mamografías así como cualquier otra mujer. Hay una técnica especial para realizar mamografía en las pacientes con prótesis. Esto tampoco daña la prótesis, así que es muy importante que las mujeres realicen su mamografía por más que tengan las prótesis. En realidad no se puede esconder ningún nódulo, así que la realización de la mamografía en pacientes con prótesis es igual que una paciente que no tenga prótesis. Acá encontré una pregunta de Mabel. Si las hormonas se pueden tomar para los síntomas de la menopausia.
¿verdad? Y si pueden influenciar en la formación de los nódulos o causar algún otro efecto secundario. En realidad, todos los estudios hasta hoy no hay ninguna demostración de que las hormonas en reposición hormonal causen cáncer de mama. Lo que hay que hacer y tener muy en cuenta es el tiempo de exposición de esas hormonas. Entonces, si nosotros vamos a tener indicación de tomar reposición hormonal, tenemos que hablar con el especialista para poder hacer todo este interrogatorio, controlar, hacer la mamografía, y si hay un bajo riesgo mamario, entonces se puede usar sin problema, pero no más allá de 5 años de forma continuada, así que también tiene que tener esto un seguimiento. Entonces, es importante que la mujer que esté utilizando reposición hormonal realice un buen control de mamario previo y durante el uso de esta reposición hormonal. Aquí hay otra pregunta de Liz Jiménez. ¿Los anticonceptivos pueden causar cáncer de mama? En realidad, así como la terapia de reposición hormonal, los anticonceptivos no causan cáncer de mama, sino que si nosotros vamos a sumar, ¿verdad? Las cosas que nos ponen en riesgo, entonces sería un factor predisponente más. Si esa mujer tiene un alto riesgo para cáncer de mama, hay que tener mucho recelo por el tiempo de exposición a esas hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más tiempo usemos el anticonceptivo, estamos sumando un riesgo más. No es que va a causar el cáncer de mama, sino que acrecenta el riesgo, nada más. ¿Hay alguna otra pregunta que vos viste por el Facebook Live? Doctora, más hacia arriba, el señor Lucio Escobar hizo una consulta. Si el Sí. cáncer de mama se diferencia entre la mujer y el varón, dice, pues según profesionales también los hombres pueden tener. Bueno, el cáncer de mama en el varón es muy poco frecuente, por eso es que el varón no está indicado en la realización de la mamografía de forma rutinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer en el varón es muy baja, pero puede haber. Y el problema principal del cáncer en el varón es que el varón tiene más recelo de consultar o tiene más vergüenza de ir al mastólogo cuando palpa algo. La recomendación real, la diferencia es que en el varón, como la mama es pequeña, tiene un progreso más rápido que en el de la mujer. Entonces, lo que se recomienda es que el varón también realice el autoexamen mamario y cualquier nódulo que esté palpando, consulte al mastólogo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque a veces no le dan importancia y el cáncer, como la mama es más pequeña, progresa mucho más rápido. ¿Tenés alguna otra pregunta?
No vayan a ser tímidos para preguntar. Doctora, hay otra pregunta de Norma Urbieta. Dice, Si podés ¿las mujeres acercar con un cáncer poquitito de tu mama micrófono porque no se escucha. diagnosticado? Sí, ahí. Ahí mejor. Sí. Las mujeres con cáncer de mama diagnosticado, ¿de qué depende qué tipo de tratamiento se le dará? Depende también de muchos factores. Depende del tamaño del tumor que se encontró. Depende de la biología molecular que tiene ese tumor. Depende del estadio en donde se encontró ese tumor. Entonces, depende de muchos factores para saber qué tipo de tratamiento va a ser primero. Estandarizadamente, el tratamiento del cáncer de mama puede ser quirúrgico, quimioterápico o radioterapia. El orden de este tratamiento es lo que va a determinar cuando la paciente me llegue enfrente y yo le realice la biopsia, se realice la estadificación, ¿verdad? Y tengan en cuenta otros factores también. Entonces, depende mucho de cada caso, ¿verdad? Cada caso es un caso, ¿verdad? Y la determinación del tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo me hice este tratamiento para otra paciente va a ser el mismo, ¿verdad? El orden tanto de la cirugía como de la quimioterapia como de la radioterapia varía mucho de paciente en paciente. También otra consulta. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación de las mujeres con cáncer de mama en Paraguay? La misma cosa, como la pregunta anterior, el tratamiento del cáncer es muy estandarizado, depende mucho del estadio. En estadios más tempranos se habla de casi un 80% de probabilidad de cura y cuanto más avance la enfermedad en estadios más avanzados, mayor es la probabilidad de que requiera más tratamiento y que las recidivas se vean de forma más temprana. Así que depende mucho de cada caso. En Paraguay nosotros el dato que tenemos que es realmente lo que preocupa es que todavía tenemos casos de cánceres muy avanzados, localmente muy avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer encontró ese nódulo, palpó ese nódulo y no llegó a consultar. Tenemos pacientes que tienen sus tumores 2, 3, 5 años y nunca fueron a consultar. Entonces nosotros tenemos todavía un alto índice de diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque las mujeres no queremos ir a consultar por miedo, por la cultura, muchas cosas. Porque acceso hay, ¿verdad? Hace 10 años atrás, el acceso a una mamografía era solamente en la capital. Muy pocas ciudades en el interior, casi ninguna tenía mamógrafo o especialistas en sus localidades. Hoy en día tenemos casi ya 27 centros distribuidos en todo el país en donde se realiza mamografía y consulta con especialistas. Entonces, eso es lo que debemos comenzar a ver ahora en el transcurso de estos próximos años, porque eso es algo nuevo. Anteriormente, como les dije, hace 10 años atrás, acceder a una mamografía
significaba trasladarse de la ciudad donde uno estaba hasta la capital. Hoy en día ya hay 27 centros especializados en todo el país, ¿verdad? Ya no solamente en la capital. Y eso es lo que tenemos que ver después, cómo repercuten los números, ¿verdad? Tanto del diagnóstico tardío como de los diagnósticos precoces. Eso es lo que tendríamos que ver más adelante. Eso es a largo plazo. Bueno, acá hay una pregunta de Teresa López, ¿verdad? ¿Con la ecografía ya se detecta el cáncer de mama? En realidad, la ecografía es un complemento de la mamografía. La ecografía puede dar algunos signos, pero no es lo ideal, porque la ecografía también va a encontrar ya tumores grandes y nosotros necesitamos llegar, como les mostré en la diapositiva anterior, lesiones muy chiquititas, de 0.3 milímetros. A esas lesiones solamente la mamografía puede llegar. Bueno, acá María Laura, te mando un saludo tremendo a vos y a tu mami. Y tu pregunta, ¿la mastectomía de prevención en personas con antecedentes familiares sin tener diagnóstico es recomendable? En realidad, como hablamos recién también, las mastectomías profilácticas, la profilaxis contra el cáncer de mama no solamente tendría que implicar la mama. Por eso es que, como les dije recién, tener una hermana con cáncer de mama que se le diagnosticó a los 35 años no es igual que haber tenido a la abuela o a la tía o a la hermana de la abuela con cáncer de mama a los 80 años. Si ustedes recuerdan bien, en el transcurso de la vida de una mujer, la prevalencia del cáncer de mama aumenta con la edad, ¿verdad? Entonces, lo que determina el riesgo de la mujer o el riesgo en la familia para que haya alguna mutación genética es la edad de ese paciente. Cuando son mujeres que se diagnostican en etapas más avanzadas de edad, es el riesgo de la propia edad lo que está jugando en contra. Entonces, realizar mastectomías profilácticas en ese tipo de pacientes sí sería un poco discutible. Lo que sería bueno es realizar paneles genéticos, que en nuestro medio aún son caros, ¿verdad? Y determinar el riesgo genético que esa mujer tiene. Y no nos podemos quedar cortos en sacar solamente las mamas, ¿verdad? Se hace una lipospelling. La lipospelling consiste en sacar la glándula mamaria, pero no se saca la piel. Entonces queda el pezón todavía con un riesgo de hacer un cáncer. Entonces, igual no vamos a salvarnos de los controles, igual tenemos que seguir haciendo controles de estas mujeres con alto riesgo genético para cáncer de mama. Y aparte de eso, hay que también cuidar los ovarios. Los ovarios también tienen un riesgo dentro de las mutaciones genéticas, entonces por eso también la extirpación de los ovarios es algo que tendría que hacerse junto con la mastectomía, ¿verdad? Con la lipospelling. Entonces es algo que realmente va a cambiar mucho la vida de esa mujer si así lo determina. Entonces hay que ver caso por caso y tiene una indicación precisa de hacerla. No es una decisión solamente por el antecedente familiar, sino más por el riesgo genético, si lo hubiese en esa familia. Teresa López, en la mamografía, ¿desde qué año se puede realizar? Y realmente la mamografía en pacientes de bajo riesgo a partir de los 40 años. Y en pacientes de alto riesgo
no antes de los 20 años. No antes de los 30, perdón, no antes de los 30 años. Entre los 20 y los 30, nunca realizar mamografía. Lucio López, ¿qué tipo de daño colateral puede producir en la mujer embarazada? Y si se puede. Realmente el cáncer de mama en una mujer embarazada es de alto riesgo, no para el bebé, sino para la mamá. ¿Por qué? Porque si, como estuvimos hablando recién, el cáncer de mama es hormonodependiente en su mayoría, y nosotros tenemos una mujer con una alta carga hormonal durante la gestación, y si nosotros agregamos a ese cáncer de mama más hormonas, vamos a tener mayor riesgo a ser recidivas o inclusive a que esa paciente avance mucho más rápido su enfermedad. Laís Gómez, desde los 30 se realiza si hay antecedentes. Creo que quiere hablar sobre la mamografía. Sí, como les dije recién, la mamografía se puede realizar a partir de los 30 años en pacientes de alto riesgo, pero no antes de los 30. La mamografía, ¿desde qué año se hace? O recién cuando se tiene un hijo. En realidad, como expliqué recién, la mamografía se realiza a partir de los 40, si uno tiene hijos o no. La paridad no determina la realización de la mamografía. Lo que determina la realización de la mamografía es la edad. María Lourdes, yo tengo 41 años y no tengo hijos. Y me habían dicho que antes de tener hijos no se puede hacer mamografía. No es cierto. A partir de los 40 años sí o sí tenés que hacerte mamografías, ¿verdad? Por el riesgo. Nosotros tenemos un riesgo aumentado si no tuvimos hijos. Entonces sí se tiene que hacer mamografía ya de forma anual. Creo que te respondí, Teresita, porque acá encuentro otra pregunta. Yo tampoco tengo hijos, 38 años, ¿verdad? Y como les dije, hay que evaluar los factores de riesgo. Es importante que la mujer a los 30 años realice su control con el especialista para determinar los riesgos y saber si esa mujer requiere o no la realización de los estudios antes de los 40. Entonces, como les dije recién, los 3 pilares son importantes: el autoexamen, el control con el mastólogo y la mamografía. Ellos 3 en conjunto hacen un todo y son los pilares de la detección precoz. Por eso es que siempre hablamos de los 3 con mucho énfasis, ¿verdad? Porque son realmente el caballito de batalla de la detección precoz del cáncer de mama. El cáncer de mama puede darse en adolescentes. Es muy raro. Hay también otros tipos de tumores en la mama que son más frecuentes en la juventud. A veces el cáncer de mama tiene muchas variantes y esas variantes hay algunos otros tipos de cánceres que no son especialmente de la mama y pueden verse también en pacientes muy, muy jóvenes.
¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos dar final a la charla. Realmente me gustó compartir mucho esta noche. Fueron preguntas súper interesantes y espero haber respondido a todas, ¿verdad? Con la altura que todos ustedes merecen. Muchas gracias de vuelta a la Cooperativa Judicial por la invitación y tenemos que hacer conciencia. El cáncer de mama es una patología que cada vez aqueja más a nuestras mujeres y es algo que debemos concienciarnos de la importancia de la detección precoz. Como les mostré en la diapositiva de la mamografía es el estudio estándar para la detección precoz porque puede encontrar lesiones muy pequeñitas y eso no las vamos a palpar ni el mastólogo ni la paciente y por eso es el pilar principal de la detección precoz. Entonces, Doctora, les insto a todos. Sí. una consulta. Yo tengo 29 años y no tengo hijo todavía. Y en estos días estaba haciendo mi autocontrol, digamos, ahora me hice un chequeo. Y no sentí nada, pero al día siguiente empecé a sentir dolores, digamos. Yo no sé si es porque me presioné mal o algo así, pero 3 días por ahí con ese dolor tuve y después se me fue otra vez. ¿Eso es algo normal o A veces es una uno lo llamada? tiene. El dolor no es una llamada de atención. A veces las mujeres consultan porque duele y están preocupadas y vienen al consultorio llorando porque duele la mama y ya piensan que es un cáncer. Tengamos algo siempre presente. El cáncer no duele. Entonces, hay que hacerlo con suavidad. La mama es muy sensible, es una parte muy sensible de nuestro cuerpo. Entonces, hay que hacerlo palpando suavecito, no hay que tampoco apretar la mama para poder palpar bien. Ah, entiendo. Muchas gracias, doctora. Dale. Bueno, a nuestra coordinadora, si ya no hay más preguntas, si podés abrir tu micrófono para ayudarme con la despedida. De momento ya no hay consulta, doctora. Muchas gracias de vuelta por la invitación y a crear conciencia, que esto no sea una cosa solamente de octubre, sino que lo hagamos todo el año. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la atención de todos y cualquier cosa a las órdenes. Gracias a usted, Muchas gracias, doctora. Muy interesante.